Dan un golpe a una red de ciberespionaje de China. Microsoft cierra más de 40 sitios web respaldados por un grupo de hackers chinos. Los sitios funcionaban en casi 30 países. Estados Unidos dice que no enviará funcionarios a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, y algunos de sus aliados están siguiendo su ejemplo. El Partido Comunista Chino afirma que China también es una democracia y la describe como una democracia al estilo chino. Junto con este comentario lanzó una campaña para desacreditar a la democracia estadounidense. ¿Y tiene China elecciones directas? El régimen comunista dice que sí, pero algunos residentes informan de lo contrario. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. La red de ciberespionaje de China recibió un golpe. Microsoft dijo el lunes que incautó 42 sitios web de un grupo de piratas informáticos chino respaldado por el Estado, conocido como Nickel o APT-15. El grupo probablemente utilizaba los sitios web para recopilar información de ministerios extranjeros, grupos de expertos y organizaciones de derechos humanos. Microsoft recibió el permiso de un tribunal federal estadounidense para incautar estas páginas. Los hackers atacaron a Estados Unidos y a otros 30 países. Microsoft viene rastreando a Nickel desde el año 2016 y analizando sus actividades de piratería desde 2019. El vicepresidente de la compañía, Tom Barth, escribió en un post: "A menudo hay una correlación entre los objetivos de Nickel y los intereses geopolíticos de China. Microsoft descubrió que los ataques de Nickel utilizaban VPNs de terceros o credenciales robadas obtenidas en campañas de spear phishing. El spear phishing es cuando los hackers se hacen pasar por fuentes de confianza para estafar a personas y a empresas para obtener datos personales. Microsoft dice que los ataques de Nickel son muy sofisticados, pero la compañía añadió que casi siempre tienen el mismo objetivo: instalar un malware discreto que permita la vigilancia y el robo de datos. En menos de 2 meses se iniciarán los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing. Pero la pandemia no es lo único que ensombrece el evento. La Casa Blanca confirmó un boicot diplomático y por su parte el régimen comunista chino acusa a Estados Unidos de traicionar los principios olímpicos. Los principales aliados estadounidenses están considerando qué hacer y parecen tener opiniones divididas. Esto es lo que sabemos. Estados Unidos anunció el lunes que sus funcionarios boicotearán los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, citando las violaciones a los derechos humanos por parte de China, incluido el genocidio contra la minoría musulmana en la región china de Xinjiang. Sin embargo, los atletas estadounidenses son libres de viajar y competir en el evento. En Beijing, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, declaró en una rueda de prensa que China se opone al boicot diplomático y prometió medidas firmes para Estados Unidos como respuesta, pero no dio más detalles. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, Australia también decidió no enviar funcionarios a China para los Juegos de Invierno en un boicot diplomático formal. Canadá, Gran Bretaña, los Países Bajos y Japón dicen que todavía están considerando qué hacer. Nueva Zelanda señaló que no enviaría funcionarios a Beijing, pero añadió que la decisión se basaba principalmente en la preocupación por la pandemia. Francia explicó que habrá una acción coordinada dentro de la Unión Europea para abordar la cuestión. Por su parte, la nueva ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, es la última figura de alto nivel que planteó la idea del boicot. A pesar de estas posturas, la Unión Europea sigue dudando. Ante los crecientes llamamientos de los grupos de derechos humanos, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, defendió la decisión de celebrar los Juegos en Beijing. El lunes dijo que los Juegos Olímpicos no pueden resolver los problemas que generaciones de políticos no consiguieron resolver. En vísperas de la Cumbre por la Democracia que se celebrará en Estados Unidos a finales de esta semana, China parece proyectar una sombra sobre el evento, a pesar de que no fue invitada. El régimen chino publicó un extenso documento en el que critica a la democracia de estilo estadounidense y alaba a su propio sistema de partido único. Su gobierno interno es un desastre. El Partido Comunista Chino se enfrentó el sábado a la democracia estadounidense. En una conferencia de prensa, el régimen afirmó que China tiene su propia forma de democracia, y el partido dice que su forma es superior en un documento titulado China, una democracia que funciona. En el documento, el Partido Comunista alaba las supuestas virtudes de su modelo de partido único, que es muy autoritario, llamándolo democracia socialista.
asegura que la democracia y la dictadura no son contradictorias, porque ambas sirven para asegurar que el pueblo sea el dueño del país. El PSC continúa diciendo que reprimir a unos pocos es proteger a la mayoría, y la dictadura es una herramienta para lograr la democracia. A continuación, el documento critica duramente lo que denomina democracia al estilo estadounidense, calificándola de un juego político por el dinero y el dominio de unos pocos sobre una mayoría. El documento se publicó justo antes de la Cumbre Mundial por la Democracia que el presidente Biden celebrará esta semana. Más de 100 países fueron invitados a participar, pero no China. El PSC parece sentirse amenazado por la cumbre, considerándola una reacción contra su sistema político. Los funcionarios comunistas contraatacaron diciendo que la cumbre divide a los países y señala a otros. La Casa Blanca rebatió las críticas. La secretaria de prensa Jen Psaki dijo que en la cumbre se discuten formas de defender la democracia en todo el mundo, y añadió, y cito, "No es algo por lo que vayamos a pedir disculpas". China intenta presentar su sistema como más eficaz que el modelo estadounidense, pero algunos internautas se preguntan si el PSC representa realmente a la mayoría del pueblo chino. Un internauta comentó, al menos 1.000 millones de personas probablemente no entran en la categoría de pueblo para el PSC. En China, las elecciones directas se limitan en gran medida a los municipios y condados. Allí es donde los ciudadanos votan directamente por su candidato preferido. Pero incluso en esos niveles inferiores, algunos candidatos y votantes afirman que sus voces están siendo silenciadas. Residentes del suroeste de China revelan lo que consideran la fea verdad de sus elecciones, una oportunidad para intercambiar poder y riqueza. Miremos más de cerca. El mes pasado, la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China, celebró elecciones para elegir a los representantes locales en la Asamblea Popular Nacional. Pero el lunes, algunos residentes revelaron su gran preocupación por la autenticidad del proceso de votación. Una residente nos dijo que a los habitantes solo se les da la opción de votar a los funcionarios que ella describe como corruptos y a los designados por el régimen chino. Añadió que algunos funcionarios también sobornaban a los residentes para obtener votos. Para proteger su identidad le dimos un seudónimo. El Partido Comunista falseó las elecciones, inscribieron a su gente como candidatos, seleccionaron a su propia gente y no hubo sellos oficiales. Algunos votantes lo hicieron para obtener 30 yuanes a cambio y otros obtuvieron 20 yuanes. Otros obtuvieron 10 yuanes después de votar a los funcionarios designados. Yo no fui a votar en absoluto. Les dijeron qué casillas debían marcar, qué nombres debían rodear. Estas personas son funcionarios corruptos que perjudican al país y al pueblo. Tacharon los nombres de todos los defensores de derechos humanos y ninguno fue elegido. Otra residente relató una experiencia similar. Los candidatos de aquí para las elecciones al Congreso del Pueblo intentaron conseguir más votos, así que ofrecieron 10 yuanes, $1,57 a cada persona que los votara. Y cuando los votantes recibieron las papeletas, los nombres de los candidatos ya estaban rellenados. Li dice que ninguno de los funcionarios llamados representantes del pueblo ayuda a resolver problemas locales. Describe cómo muchas casas de la ciudad fueron derribadas a la fuerza, dejando a sus residentes sin hogar. Pero cuando las víctimas acuden a funcionarios de distintos niveles del partido para reclamar por sus derechos, no reciben ninguna ayuda. En su lugar, las autoridades detienen a los peticionarios e incluso condenan a algunos de ellos a prisión. Es más, otro residente nos dijo que uno de los más votados en las elecciones es un funcionario que fue denunciado varias veces por corrupción. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Es posible que Beijing esté ejerciendo presión en vísperas de las elecciones para el Congreso Nacional del Pueblo. Según informes, las autoridades locales destruyeron por la fuerza las viviendas de varios candidatos independientes en cuestión de horas. Debido a todo esto, fueron obligados a retirarse de la campaña política. Estos son los detalles.
La práctica de la demolición forzada continúa ocurriendo en Beijing. Según fuentes cercanas a la situación, el ministerio de un municipio local ordenó la demolición de 3 casas. Todas las propiedades pertenecían a candidatos independientes a puestos de diputado en la Asamblea Popular Nacional de China. El proceso también perjudicó a varios de sus familiares. Presentarse de forma independiente significa que los candidatos no tienen un historial político oficial y no están respaldados por el Partido Comunista Chino. Entre ellos hay trabajadores despedidos, estudiantes y profesores. La destrucción de propiedades fue considerada en gran medida como una operación de represión por parte de Beijing. Una de las propiedades se demolió a mediados de noviembre, la casa de Guo Qizhen, un residente local. Guo y su esposa resultaron heridos durante el proceso. El vídeo del incidente muestra a su hija mientras cambia los pañales a su bebé de 2 meses. Fue entonces cuando varios hombres de negro irrumpieron en la casa y la tiraron al suelo. Se ve a 2 mujeres llevándose al bebé y toda la familia fue detenida posteriormente en otro lugar durante más de 10 horas. Cuando volvieron a su casa solo quedaban escombros. La casa de otra residente, Li Hairon, fue destruida al mismo día. Tanto Guo Qizhen como Li Hairon planeaban presentarse de forma independiente a las elecciones generales de China de este año, utilizadas para elegir a los diputados del Congreso Nacional, pero ambos se vieron obligados a retirarse tras los daños. El momento de estas demoliciones forzadas resulta sospechoso, ya que los incidentes comenzaron poco después de que 14 candidatos independientes de Beijing publicaran conjuntamente sus plataformas electorales el 15 de octubre. Una semana después, otra candidata anterior, Guo Weijun, perdió su casa de la misma manera. Cuando los trabajadores acudieron a destruir su vivienda, su marido quedó atrapado en el fuego cruzado. Se demolieron varias casas. No hubo negociaciones ni aviso de traslado. Toda la casa de Wu Cheng fue derribada. El mes pasado fue Guo Weijun. Los obligaron a salir. Incluso entraron y los golpearon. El marido de Wu se rompió un hueso. La demolición es a gran escala. Creo que la orden vino de funcionarios de alto nivel. NTD se puso en contacto con los 14 candidatos independientes, pero ninguno respondió. ¿Qué pasa en el lugar de los hechos cuando funcionarios del Partido Comunista Chino intentan demoler por la fuerza las casas de la gente? Un video en internet muestra una de estas dramáticas escenas en el norte de China. Funcionarios del partido sonríen mientras la propietaria de una casa que no aparece en la cámara grita a las autoridades. Un funcionario le respondió esto. Y el funcionario acabó ordenando a la policía que entrara. La dueña de la casa parecía resistirse, pero al cabo de un rato los funcionarios comenzaron a retirarse cuando apareció un hombre con fuego en ambas manos. Posteriormente el hombre se prendió fuego a sí mismo y cayó al suelo. Tras quitarse el abrigo, el fuego se apagó. Luego el hombre tomó un hacha y ahuyentó a los funcionarios. Un internauta en Twitter comentó: el jefe de la demolición sonríe mientras la pareja protege su casa con su vida. La realidad es como una película trágica e incluso sin montaje. Da ganas de llorar. Tenemos una alerta para los ciudadanos estadounidenses que viven en las Islas Salomón. Estén en guardia. Funcionarios de Estados Unidos dicen que la nación está en medio de disturbios políticos y advierten que las manifestaciones pueden volverse violentas. El Departamento de Estado está advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses en las Islas Salomón de posibles protestas violentas. Muchos residentes están descontentos con el máximo dirigente y quieren destituirlo. Los manifestantes salieron a la calle hace semanas pidiendo la dimisión del primer ministro. Más tarde, las protestas pacíficas se volvieron violentas, con la muerte de 4 residentes. Las Islas Salomón son una nación insular situada en el noreste de Australia, y aunque se encuentra lejos del territorio continental de Estados Unidos, es un punto de discordia entre China, Estados Unidos y sus aliados. Esto tiene que ver con la ubicación de las islas. Un experto dice que si China puede retener las Islas Salomón, podría aislar a Australia de Estados Unidos y del resto de Asia, y entonces podrá dominar aún más el suroeste y el Pacífico Sur. Además de su ubicación estratégica, las Islas Salomón cuentan con varios puertos marítimos de gran calado, lo que las convierte en una base militar ideal. En la Segunda Guerra Mundial, la nación fue un campo de batalla crítico entre los aliados y Japón. Los soldados estadounidenses tardaron medio año en arrebatar a los japoneses una de las principales islas. Fue conocida como la Batalla de Guadalcanal.
This was a Japanese camp. It has now become a stronghold of American Marines from which they can clear the islands completely. Y fue uno de los puntos de inflexión que cambió la situación a favor de los aliados. Otra isla bajo las Islas Salomón, llamada Tulashi, solía ser el cuartel general de Japón y el Reino Unido cuando controlaban el Pacífico. Los japoneses utilizaron Tulashi como base para invadir Australia. Y Tulashi está en el radar de Beijing. En 2019, una empresa estatal china firmó un acuerdo con las autoridades locales. En virtud del mismo, la empresa china tendría los derechos exclusivos del desarrollo de la isla durante más de 70 años. Aunque el acuerdo se deshizo posteriormente por la presión pública, las Islas Salomón se acercaron a China. Días antes del acuerdo, Tulashi cortó los lazos diplomáticos con Taiwán y reconoció a China en su lugar. La persona que tomó la decisión es el actual primer ministro Manasseh Sogavare. Y la decisión de Sogavare molestó a mucha gente en su momento, especialmente a los líderes de su provincia más poblada, Malaita. El primer ministro de Malaita dice que cree que el país debería asociarse con Taiwán porque comparten los mismos valores. It's something that we think is best for this country, that we will affiliate with someone sharing the same values and respect as we do. Lo que ocurrió después fue visto por muchos como una competencia por influencia. Un año luego del acuerdo, Estados Unidos dio a Malaita un paquete de ayuda masiva de $25.000 millones. Pero al parecer, China prometió un acuerdo mayor, un paquete de ayuda de $500 millones para cuando la nación hiciera el cambio diplomático. Estados Unidos niega tener motivos geopolíticos detrás de su paquete de ayuda. Aparte de la influencia externa, en las Islas Salomón surgieron tensiones por cuestiones como la pobreza, el desempleo y la distribución desigual de los recursos. Hace semanas, violentas protestas sacudieron la capital. Los manifestantes marcharon por las calles pidiendo la dimisión del primer ministro, y las manifestaciones pacíficas se convirtieron después en disturbios. Los manifestantes incendiaron edificios y se encontraron 3 cadáveres en un inmueble incendiado. El primer ministro Manasseh Sogavare se niega a dimitir. Más tarde, los opositores intentaron expulsarlo de su cargo. Acusan a Sogavare de mentir y utilizar el dinero chino para aferrarse al poder. El líder de la oposición dice que la nación está plagada de desempleo y de explotación de recursos. Cannot be built on deception, insincerity, paranoia, state capture and foreign interests. El primer ministro sostiene que no ha hecho nada malo y que el dinero chino es importante para el desarrollo de las Islas Salomón. So why should I resign? The answer is very simple, Mr. Speaker. It is because I was elected by the members of Parliament. Sir, the members of Parliament represent their people. And our people elected me through their members of Parliament. No es la primera vez que Sogavare se encuentra con una situación así. Ya fue expulsado de su cargo en 2 ocasiones, pero esta vez sobrevivió a la votación con el respaldo de la mayoría de los diputados. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Pero antes de irnos, los invitamos a ver el informe especial de esta semana, disponible en la plataforma Epoch TV de la página web The Epoch Times en español. Pueden hacerlo ingresando en la dirección que figura abajo en la descripción de este video. En el reporte de esta semana hablamos sobre qué pasaría si la moneda digital de China empezara a usarse ampliamente en el mundo e incluso llegara a reemplazar al dólar estadounidense. No se lo pierdan. Tampoco olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos mañana.